pirata informático y gente que no. Se puede ver en los niños. Hay niños que se ponen delante de un ordenador y exclaman: «¡Dios mío! Por fin soy capaz de expresar una parte de mí mismo». Las investigaciones llevaron al FBI a la casa de 4 adolescentes, todos los cuales iban a un colegio elitista. Allí es donde Michael Strickland dice que consiguió el número del ordenador de la NASA. Bueno, el número estaba en la lista del módem de Huntsville como un número más. Evidentemente era un error. A pesar de todo, tomé la decisión de hacer la llamada. El término pirata informático empezó a vaciarse debido a la gente que no estaba imbuida del espíritu de los piratas informáticos que irrumpieron por primera vez en los ordenadores. Hubo muchas intrusiones realizadas por adolescentes que se hacían con las claves o que aprovechaban las debilidades del sistema para introducirse en los ordenadores. Hizo falta una película de Hollywood para que el enfado se convirtiera en pánico. De repente hicieron una película, Juegos de Guerra, que tuvo un gran éxito de taquilla. Una película que ensalzaba la utilización de los ordenadores para introducirse en unos sistemas muy potentes y en la que casi hacen que estalle la Tercera Guerra Mundial. El significado de la palabra pirata cambió de la noche a la mañana. Un pirata informático pasó a ser un crío mofletudo lo bastante listo como para introducirse en una red informática perteneciente a una enorme organización militar. La emoción estaba en entrar donde no debías y en intentar que no te detectaran. La pasión que Mitnick sentía por explorar nuevos campos fue creciendo. Tomó la costumbre de dejar sola a su esposa para ir a un motel barato y así piratear las 24 horas al día los 7 días de la semana. Con la llegada de Internet no había ya nada que le frenara. Hasta la fecha resulta difícil hacer de Internet algo seguro porque fue creada para que la información navegara sin ningún tipo de cortapisas. Fue concebida con principios muy abiertos. Nadie es propietario de los protocolos que rigen Internet, por lo tanto todo el mundo puede hacer uso de ella. Pero el tiempo pasaba rápido, la frontera de los piratas informáticos había desaparecido. Internet iba a convertirse en una herramienta de trabajo. Los piratas ya no eran bien recibidos. A finales de los años 70 y principios de los 80, te animaban a practicar la piratería informática. Era lo que se llevaba. No era considerada un delito, sino más bien pura agudeza. Era una afición divertida. La sociedad que me rodeaba, la de mi entorno, fue cambiando. Yo estaba tan metido en la manipulación de teléfonos y en la piratería informática que no me percaté del cambio que se estaba dando en la sociedad de mi entorno. Sentía por ellas auténtica pasión e interés. Los experimentos de los piratas informáticos como Mitnick se convirtieron en un problema a la hora de aplicar las leyes. Las cosas habían cambiado. Aquel no era ya el mundo en el que había crecido el club informático casero. La piratería pasó a ser asunto del FBI. Los delitos informáticos se han hecho cada vez más importantes a medida que los ordenadores han ido entrando cada vez más en Internet. Nos llegan muchas más quejas. Era un nuevo tipo de delito. No había ventanas rotas, coches que se daban a la fuga, ni huellas dactilares. Tuvimos que ponernos al día no solo en las nuevas tecnologías, sino que también en las técnicas innovadoras utilizadas por los delincuentes. Pero Mitnick fue eligiendo objetivos cada vez más grandes. En 1988 pirateó la red de DEC, un gigante de la informática, y copió detalles de su software que eran de alto secreto. No pasó mucho tiempo antes de que el FBI fuera a por él. Abrimos una investigación sobre el robo de software referente al desarrollo de un sistema operativo de la Digital Equipment Corporation. Mitnick fue arrestado en 1988. En 1989 fue declarado culpable y posteriormente cumplió condena en una cárcel federal. DEC declaró que el pirata Lado Oscuro le había causado daños por valor de 4.300.000 euros. En el juicio, Mitnick se dio cuenta del miedo que el mundo sentía por los piratas informáticos. Hubo un fiscal que en el juicio se acercó al juez federal y le dijo: si el señor Mitnick se acerca a uno de los teléfonos que utilizan los reclusos para hacer sus llamadas, sería capaz de iniciar una guerra nuclear. Yo estaba allí sentado ante el juez. No daba crédito, fue ridículo. El juez se contagió en gran medida de la historia del caso y ordenó que fuera aislado en una celda. Me tuvieron aislado en una celda durante 8 meses, basándose en el temor de que fuera capaz de iniciar una guerra nuclear a través de un teléfono. Creo que solo le sacaban de la celda 1 hora al día, y para hacerlo le ponían los grilletes. En 1989, tras un año en la cárcel, Mitnick fue puesto en libertad vigilada y le conminaron a que asistiera a un centro de rehabilitación para que se curara de lo que el juez denominó adicción a la informática. Finalmente fue a vivir al apartamento de su padre, pero era ya un hombre marcado. La empresa de telefonía controlaba las 3 líneas de teléfono que mi padre tenía en su apartamento.
Quise averiguar quién estaba detrás de todo aquello y por qué. Averigüé quiénes eran los investigadores en Pacific Bell que habían instalado los equipos. Así que empecé a recoger información. ¿Que cómo recoge una información? Interceptando las comunicaciones. Pude hacerme con la clave de sus buzones de voz, algo parecido a los contestadores automáticos de las casas. Escuchaba los mensajes e intentaba recopilar toda la información que tenían cuando hablaban de mí. El gobierno dijo que aquello era irrumpir en un ordenador. Emitieron una orden de arresto porque había violado mi libertad vigilada. En fin, eso es lo que pasó. Así que aquello me irritó muchísimo y dije, cogedme si podéis. En diciembre de 1992, cuando el FBI fue a detener a Mitnick, este había volado. Se fugó porque no se fiaba del gobierno, no se fiaba del FBI y estaba convencido de que si hablaba con ellos le meterían otra vez en la celda, en una celda de aislamiento. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no volver de nuevo a aquella celda. Fue toda una aventura. Me fui a otra ciudad, a un hotel, encontré un sitio donde vivir, encontré trabajo en un bufete de abogados y empecé una nueva vida a partir de cero. Pero claro, tuve que reconstruir el pasado. Lo hice sobre mí mismo, inventándome referencias. Creé una nueva identidad en la que así podría apoyarme. Conseguí información completa de todos los que se habían licenciado en Ciencias de la Información. Luego busqué un nombre que me gustara, claro. Y di con el nombre Eric Weiss. Yo ya sabía que Eric Weiss había sido el verdadero nombre de Harry Houdini. Estuve trabajando en el bufete de abogados de Denver durante un año. Algo más de un año bajo el nombre de Eric Weiss. Y lo que propició mi caída fue que seguí con mi afición a la piratería informática. Mitnick era capaz de introducirse en cualquier sistema, llamando a la gente desde su teléfono portátil mientras iba camino de casa. Engañaba a directores, secretarias e incluso a ejecutivos, al objeto de conseguir información. Mitnick siguió pirateando con una sola intención, ir por delante de la ley. Al piratear empresas de telefonía portátil y copiar sus teléfonos, era capaz de hacer llamadas cuya pista era imposible de seguir. Mitnick jamás persiguió un ideal o un objetivo que no fuera el pirateo en sí y el de ir siempre por delante del FBI. La fama de Mitnick se extendió muy pronto. En el verano de 1994, el fracaso del FBI en la detención del forajido informático ocupó los titulares de la prensa gracias al periodista John Markoff. Se trataba de una buena historia, es decir, era un joven que ya había sido arrestado y que lograba zafarse de la ley gracias a sus habilidades. Sencillamente, era una buena historia. Fue él quien creó el mito de Kevin Mitnick, el John Dillinger del ciberespacio. Creo que presentaron más de 60 denuncias sin pruebas que figuraban como hechos, como por ejemplo que había irrumpido en el NORA. Contaron historias falsas sobre el banco Security Pacific y que había pinchado los teléfonos del FBI. El retrato que Markoff hizo de Mitnick caló hondo en el miedo creciente que sentían tanto las empresas como el público en general, que empezaban a acostumbrarse a la idea de una vida enganchada a los cables. Era una época en la que se hablaba de Internet. Estaba apareciendo la web a nivel mundial y la gente pensaba, podemos utilizarlo en el día a día y en los negocios. Si lo vamos a utilizar en los negocios, hemos de asegurarnos que los sistemas sean muy seguros, porque si vamos a mover millones de euros y vamos a disponer de información de clientes o de empresas, no puede ser algo que esté en la red al alcance de cualquiera. Nos interesa que toda esa información esté solo a disposición de la gente para la que queremos que esté disponible. Todo el mundo depende de los ordenadores. Los transportes, los bancos, la bolsa. De alguna forma la informática está presente en todo lo que hacemos. Cuando levantamos el teléfono, también es pura informática. Y solo la gente que no está familiarizada con dicha tecnología piensa que se trata de algo místico, algo mágico, y que ese tipo del que hablan es el enemigo público número uno porque es capaz de manipular las cosas y cargárselo todo. Cuando por fin el FBI detuvo al enemigo público número uno, este residía en Carolina del Norte bajo el seudónimo de Tom Case. FBI, acérquese a la puerta, traigo una orden de arresto. ¡Se han equivocado de hombre! ¡Compruebe el buzón en el piso de abajo! Inmediatamente me puse al teléfono. Les dije a mis familiares dónde estaba, porque no tenían ni idea de que residía en Carolina del Norte. Me puse en contacto con mi abogado. ¡Un momento! Le conté que tenía al FBI en la puerta. Y acabé abriendo la puerta, solo un poco, para mirar. ¿Quiénes son